Bienvenido, bienvenida. Vamos con un día más de los 30 minutos del audiolibro de Harir. Vamos por el capítulo 5, el miedo. Todos estamos familiarizados con las múltiples caras del miedo. Hemos sentido flotar libremente la ansiedad y el pánico. El miedo nos ha paralizado y congelado, con las palpitaciones y la aprensión que lo acompañan. Las preocupaciones son miedos crónicos. La paranoia es su manifestación extrema. En las formas más leves de miedo, simplemente nos sentimos incómodos. En las más graves, nos volvemos asustadizos, cautelosos, tensos, tímidos, inexpresivos, supersticiosos, desconfiados, inseguros, temerosos y suspicaces. Nos sentimos bloqueados, a la defensiva, atrapados, amenazados, culpables y llenos de pánico escénico. Podemos tener miedo al dolor y al sufrimiento, a vivir, a amar, a la cercanía, al rechazo, al fracaso, a Dios, al infierno, a la condenación, a la pobreza, al ridículo y a la crítica a estar atrapados, a la insuficiencia, al peligro, a la desaprobación, al aburrimiento, a la responsabilidad, a la toma de decisiones, a la autoridad, al castigo, al cambio, a la pérdida de la seguridad, a la violencia, a perder el control, a los sentimientos, a la manipulación, a ser descubiertos, a las alturas, al sexo, a estar solos y ser responsables, y al propio miedo. Y yo añado miedo al abandono, que para mí es el más grande. Hay, además, otra causa de miedo de la que mucha gente es inconsciente: el miedo a las represalias. Este temor surge del deseo de esquivar, devolver el golpe y atacar. Al soltar el miedo, a menudo dirigimos nuestra ira hacia el propio objeto del miedo. La voluntad de soltar el miedo y superarlo nos eleva al siguiente nivel, que es la ira. Al afrontar esta combinación de sentimientos de miedo, ira y entregarlos, llegamos instantáneamente al orgullo y al coraje. El miedo a hablar en público. Aquí estoy yo y para eso estamos también, para quitarnos ese miedo. Un excelente experimento es soltar el miedo al propio miedo. Cuando dejamos de estar preocupados por el temor, nos damos cuenta de que solo es un sentimiento. De hecho, es mucho más tolerable que la depresión. Sorprendentemente, la persona que ha sufrido una depresión profunda da la bienvenida al resurgir del miedo. Es mejor sentir temor que desesperanza. Para entender cómo se refuerza a sí mismo, tenemos que examinar otra de las leyes de la conciencia. Lo que uno mantiene en su mente tiende a manifestarse. Cualquier pensamiento que alberguemos de manera consistente en la mente y al que demos energía, tenderá a manifestarse en nuestra vida. Por lo tanto, el miedo engendra pensamientos temerosos. Cuanto más mantengamos estos pensamientos en la mente, más probable es que ocurra el acontecimiento temido, lo que a su vez refuerza el miedo. Cuando era médico residente sentía miedo a hablar en público. En cuanto pensaba en ponerme de pie delante de mis colegas para presentar el caso de un paciente, la voz me fallaba de puro susto. Al mantener este miedo, como era inevitable, surgió la situación de tener que presentar un caso en una reunión del personal. Después de leer algunos párrafos del historial clínico, mi voz comenzó a fallar y a debilitarse, y finalmente desapareció. El miedo que tenía en mi mente se hizo realidad, y por supuesto, eso reforzó mi temor a hablar en público y provocó apatía con respecto a ello. A partir de entonces, durante muchos años, operó el sistema de creencias limitante: no puedo hablar en público, no soy orador. Evité todas y cada una de las ocasiones para hablar, con la consiguiente pérdida de autoestima, anulación de actividades y limitación de metas vocacionales. A medida que pasaban los años, el miedo tomó otra forma. El sistema de creencias pasó a ser: no quiero hablar porque podría ser un orador aburrido.
Por último, surgió una ocasión en la que era necesario hablar en una reunión pública. Tuve la oportunidad de sentarme y encontrar el coraje para enfrentar el miedo. Mi diálogo interior era, ¿qué es lo peor que podría suceder? Bueno, podría ser terriblemente aburrido. Esto trajo a la mente todos los discursos aburridos que habían dado los demás, y entonces pude aceptar que en realidad un discurso aburrido es algo común, y ciertamente no es el fin del mundo. Abandoné la soberbia y la vanidad que se escondían tras ese miedo. Sí, podía suceder que el discurso fuera terriblemente aburrido. Finalmente llegó el día fatídico. Había escrito un documento y solo necesitaba leerlo. Sí, habría sido mucho más interesante improvisar, pero como había reconocido y aceptado el miedo, escribí el discurso con anterioridad. Llegó el momento de subir al podio. A pesar del miedo y de leer el discurso en un tono de voz plano, logré la hazaña. Después, algunos amigos me dijeron, técnicamente ha sido un buen discurso, pero chico, sin duda, ha sido aburrido. Sin embargo, a mi yo interior no le importaba. Estaba entusiasmado por haber tenido el coraje y la aceptación necesarios para enfrentar la situación. El hecho de que hubiera sido aburrido era irrelevante. Lo importante era que lo había hecho. Mi autoestima aumentó por haber superado el miedo y la inhibición. Ya no tenía que evitar. De hecho, desarrollé el hábito de comenzar todas las presentaciones con una advertencia al público. Soy uno de los oradores más aburridos del mundo y, de hecho, puedo ser bastante tedioso. Sorprendentemente, esto provocaba la risa de la audiencia. Esas risas significaban la aceptación de nuestra humanidad común, porque los temores desaparecían. Por lo que los temores desaparecían. Descubrí que el humor es valioso para hablar en público. Es una manera de ser uno con la audiencia y de descubrir su compasión. Una vez que nos unimos a ellos en la compasión, podemos sentir su aliento y su ánimo. Los amamos por aliviar el miedo y por aceptarnos, y ellos nos aman por hacer algo que ellos también temen. Cuando se realiza esta evocación de los niveles de la emoción, se disfruta de hablar en público. Cuando se realiza esta evolución de los niveles de la emoción, se disfruta de hablar en público. Nos damos cuenta de que una parte de la mente puede ser muy divertida cuando se presenta la ocasión. Con el tiempo y la completa entrega, dejé de leer discursos preparados y empecé a improvisar. Con la experiencia, mis discursos fueron mejorando, lo que dio lugar a nuevas invitaciones a dar conferencias. Aparecí en programas de televisión y otros medios de comunicación nacionales. Hay un largo recorrido entre ser demasiado miedoso para leer la historia de un caso delante de unos pocos pasantes y disfrutar de hablar ante millones de espectadores en una cadena de televisión en el show de Barbara Walters. Todos conseguimos grandes beneficios al liberarnos de la inhibición y alcanzar el éxito, puesto que el proceso de aprendizaje se vierte automáticamente en muchas otras áreas de nuestra vida. Nos volvemos más capaces, más libres y felices, y con ello sentimos paz mental. El efecto curativo del amor. El miedo es tan pandémico en nuestra sociedad que gobierna el mundo. También era la emoción predominante entre los miles de pacientes que traté a lo largo de décadas de la práctica clínica. Es tan extenso y toma tantas formas que no hay suficientes páginas en este libro para enumerar todas sus variedades. El miedo se relaciona con nuestra supervivencia, por lo que la mente le concede un trato especial. Para la mayoría, el miedo es tan omnipresente que la vida constituye un gigantesco conjunto de dispositivos de compensación para conquistarlo. Pero ni siquiera esto es suficiente, por lo que los medios nos presentan una y otra vez situaciones de temor, como en las noticias de esta mañana. Un grupo terrorista amenaza con envenenar nuestro suministro de alimentos. Este tipo de titulares es constante, como si quisieran dar a la mente más oportunidades para dominar la más temida de las emociones. Como dice la letra de la canción, estamos atrapados entre el miedo a vivir y el miedo a morir.
Cuando todos los dispositivos compensatorios de la mente fallan y el miedo se vierte en la conciencia con ataques de ansiedad o fobias evidentes, etiquetamos a la persona diciendo que padece una neurosis de ansiedad. Cabe destacar que el Valium es uno de los fármacos más vendidos en Occidente. Los miedos tienden a aumentar. Así, el típico paciente con fobias muestra una extensión progresiva del miedo a cada vez más hábitos de su vida, lo que restringe más su actividad y, en casos severos, lo conduce a una inmovilización total. Este fue el caso de una paciente llamada Betty. Betty tenía 34 años, pero parecía mucho mayor porque estaba delgada y demacrada. Entró en la consulta completamente cargada de bolsas de papel en las que había más de 56 preparaciones diferentes de tiendas naturistas, vitaminas, suplementos nutricionales y comida especial. Su miedo había comenzado como una fobia a los gérmenes y pronto todo a su alrededor parecía estar contaminado por ellos. Su miedo a contraer enfermedades contagiosas había evolucionado hacia el miedo al cáncer. Creía cada historia terrible que leía, de modo que temía consumir casi cualquier alimento. Tenía miedo al aire que respiraba y de que la luz del sol entrara en contacto con su piel. Llevaba ropa blanca porque tenía miedo de los tintes textiles. En la consulta no se sentaba porque tenía miedo de que la silla pudiera estar contaminada. Cada vez que necesitaba una receta, pedía que fuera escrita en un talonario de recetas que no hubiera sido tocado. Además, quería arrancar la página del talonario ella misma. No quería que yo la tocara por si portaba los gérmenes del último paciente al que le había dado la mano. Llevaba guantes blancos en todo momento. Me pidió ser tratada por teléfono, ya que tenía demasiado miedo como para volver a hacer el viaje a la consulta. A la semana siguiente, por teléfono, me dijo que llamaba desde su casa porque ahora tenía miedo a salir a la calle. Temía a los ladrones, a los violadores y a la contaminación del aire. Al mismo tiempo tenía miedo a empeorar si se quedaba en la cama. Y para agravar todos sus otros temores, temía estar perdiendo la cabeza. Le preocupaba que la medicación no la ayudara y que pudiera tener efectos secundarios, pero la preocupaba no tomarla por miedo a no mejorar. Pero ahora tenía miedo de ahogarse con las píldoras y había dejado de tomarlas, incluso las del herbolario. Sus temores eran tan paralizantes que cada acción terapéutica quedaba totalmente bloqueada. No me permitía hablar con su familia. Tenía miedo de que se enteraran de que estaba visitando a un psiquiatra y pensaran que estaba loca. Yo estaba totalmente desconcertado y atormenté mi cerebro durante semanas pensando cómo podía ayudarla. Al final lo dejé ir. Experimenté el alivio de la entrega total. No hay absolutamente nada que yo pueda hacer para ayudarla. Lo único que me queda por hacer es amarla. Y eso fue lo que hice. Solo pensaba en ella con amor y con frecuencia le enviaba pensamientos cariñosos. Le di todo el amor que pude cuando hablamos, por teléfono. Y finalmente, después de un par de meses de terapia de amor, ella mejoró lo suficiente como para venir a la consulta. A medida que pasaba el tiempo, mejoró y sus miedos e inhibiciones comenzaron a disminuir, aunque nunca tuvo ninguna comprensión. Le daba demasiado miedo hablar de cuestiones psicológicas. Decía así que durante los meses y años de tratamiento, lo único que hice fue amarla. Le daba demasiado miedo hablar de cuestiones psicológicas, así que durante los meses y años de tratamiento, lo único que hice fue amarla. Este caso ilustra un concepto que hemos presentado en el capítulo sobre la apatía. Una vibración más elevada, como la del amor, tiene un efecto curativo sobre la vibración más baja, que en el caso de esta paciente era el miedo. Este amor es un mecanismo de reafirmación. Muy a menudo podemos calmar los temores de otra persona con nuestra mera presencia física y mediante la energía cariñosa que le proyectamos y con la que la envolvemos. No es lo que decimos, sino nuestra presencia lo que tiene el efecto curativo. He aquí otra de las leyes de la conciencia. El amor cura el miedo. Este es el tema central de una serie de libros escritos por el psiquiatra Jerry Japolsky, como Amar es liberarse del miedo.
Fue también la base para la sanación en el centro de curación por las actitudes de Mansahet, Long Island, del que fui cofundador y consejero médico. La curación de las actitudes aborda la interacción entre pacientes con enfermedades muy graves o mortales, y el proceso de curación consiste en soltar el miedo y reemplazarlo por el amor. Este es el mismo mecanismo de curación demostrado por los grandes santos y sanadores iluminados, cuya mera presencia tiene el poder de curar debido a la intensa vibración de amor que irradian. Este poder sanador, que es la base de la curación espiritual, también se transmite por los pensamientos amorosos. Multitud de personas a lo largo de la historia se han curado únicamente con este tipo de amor. A la Madre Teresa se le atribuye la curación de un gran número de personas por este mismo mecanismo de amor incondicional y la presencia iluminada. A quienes no están familiarizados con las leyes de la conciencia, este tipo de curas les parece milagroso, pero para los que las conocen, se trata de fenómenos comunes y esperables. Los niveles elevados de conciencia, por sí mismos, son capaces de sanar, transformar e iluminar a otros. El valor del mecanismo de la entrega consiste en que, al soltar las barreras al amor, la capacidad de amar aumenta progresivamente y la energía amorosa tiene la capacidad de sanarnos y sanar a los demás. El único inconveniente de este tipo de curaciones es que suelen mantenerse mientras se está próximo a una persona capaz de irradiar altos niveles de amor. Pero la enfermedad vuelve cuando se deja de estar en su presencia, a menos que el propio enfermo haya aprendido a elevar su nivel de conciencia. Bueno, podrías decir, si enviar pensamientos de amor tiene tal poder sanador, ¿por qué los hospitales están llenos de enfermos con familias solícitas? ¿Por qué el amor de la familia no cura al paciente? La respuesta está en el tipo de pensamientos que la familia envía al paciente. Si los examinas, verás que son principalmente pensamientos de angustia y miedo, acompañados de culpa y ambivalencia. Podríamos imaginar el amor como la luz del sol y los pensamientos negativos como las nubes. Nuestro yo superior es como el sol, pero todos los pensamientos negativos, las dudas, los miedos, los enfados y los resentimientos atenúan esa luz que al final llega a través de ellos muy debilitada. Fue Jesucristo quien dijo que todos nosotros, por la fe, tenemos potencialmente el poder de curar. El santo, o la persona de conciencia elevada, es por definición alguien que ha eliminado las nubes de la negatividad e irradia completamente el poder curativo del sol. Esa es también la razón por la que los santos tienen tal poder magnético que atraen multitudes. Por ejemplo, en el cumpleaños del fallecido santo indio Sri Ramana Maharshi, había 25.000 personas de pie bajo el sofocante sol tropical, hombro con hombro, como un solo hombre, para celebrar su presencia y desearle lo mejor. A medida que abandonamos sistemáticamente nuestros temores y resistencias y los entregamos, la energía atada al miedo se vuelve disponible para brillar como energía de amor. Por tanto, el amor incondicional tiene el máximo poder, que es el poder de los santos famosos. El amor incondicional también es el poder de la madre y el padre, cuya presencia es esencial para el aprendizaje del amor en los niños mientras crecen. Sigmund Freud observó que lo más afortunado que nos puede pasar es ser hijos predilectos de nuestras madres. ¿Qué pasa con aquellos que no tuvimos la feliz experiencia de ser rociados con amor incondicional mientras crecíamos? Existe la creencia generalizada de que si no tuvimos esta experiencia, de alguna manera estamos lisiados o con cicatrices perennes. En realidad, no es así. Una persona que ha experimentado mucho amor en sus primeros años de vida tiene menos miedo y un comienzo favorable, pero el amor es inherente a todos. Por la naturaleza misma de nuestro ser y por la de la energía vital que fluye a través de nosotros y nos capacita para respirar y pensar, todos tenemos el mismo nivel de vibración del amor. Si al buscar en nosotros vemos que hemos permitido que amplios temores bloqueen la experiencia de nuestra propia naturaleza, podemos redescubrir el amor utilizando el mecanismo de entrega y soltando las nubes de la negatividad. Al redescubrir este amor en nuestro interior, encontramos la verdadera fuente de la felicidad.
Apoderarse de la sombra. Uno de los bloqueos que impide el desarrollo emocional es el miedo a lo que se encuentra sepultado en el inconsciente. Carl Jung llamó la sombra a esa zona que no estamos dispuestos a ver y de la que no queremos apropiarnos. Dijo que el yo no puede ser sano y pleno, al menos que no se vea y se reconozca la sombra. Esto significa que sepultado dentro de cada uno, en lo que Jung llamó el inconsciente colectivo, está todo lo que no gusta admitir sobre uno mismo. El humano medio, dijo, prefiere proyectar su sombra sobre el mundo, condenarla y verla como el mal, pensando que su problema es combatir el mal en el mundo. En realidad, el problema no es otro que reconocer la presencia de tales pensamientos e impulsos en uno mismo. Al reconocerlos, se vuelven silenciosos y ya no nos dominan inconscientemente. Al examinar nuestros miedos a lo desconocido, que en realidad son temores a lo que hay en las profundidades del inconsciente, es útil tener sentido del humor. Una vez vista y reconocida, la sombra ya no tiene ningún poder. De hecho, solo nuestro miedo a esos pensamientos e impulsos les da algún poder. Cuando nos familiaricemos con nuestra sombra, ya no tendremos que proyectar nuestros temores sobre el mundo y se evaporarán rápidamente. Y esto es que es muy interesante porque a mí me pasó que cuando estaba haciendo esta técnica hace años, sin saber que estaba haciendo esta técnica, pero estaba muy metida, yo estaba en Latinoamérica, en Brasil, y, y es que estaba en lugares que, bueno, pues no eran necesariamente muy adinerados y a pesar de que pues pensamos, ¿no?, que en Brasil, en Latinoamérica podemos ver mucha pobreza y cosas duras, yo es que no veía más que amor. No sé, solo veía amor y soy consciente de que por ahí, en todas partes del mundo, ¿no? Pero que también en Brasil se pueden encontrar muchas cosas muy duras. Y me estuve moviendo por lugares, pues, por los que suele haber esas cosas. Y aún así lo único que sentía era amor. Fue muy extraño, la verdad, no era capaz de sentir otra cosa. Así que esto es muy real, la verdad, de mi experiencia. ¿Por qué son tan atractivas las interminables series de televisión que retratan todo tipo de delitos? El atractivo se debe a que se representan en la pantalla, donde no hay peligro, todas las fantasías inconscientes y prohibidas de la propia psique. El atractivo se debe a que se representan en la pantalla, donde no hay peligro, todas las fantasías inconscientes y prohibidas de la propia psique. Cuando estamos dispuestos a ver las acciones de la pantalla en nuestras propias mentes, donde se originan, la atracción de ese entretenimiento desaparece. Las personas que han reconocido el contenido de su propia sombra no tienen ningún tipo de interés en el crimen, la violencia ni los terribles desastres. Uno de los obstáculos para familiarizarse con los temores de la propia mente es el miedo a las opiniones de los demás. El deseo de aprobación recorre nuestras mentes en una fantasía constante. Nos identificamos con las opiniones de los demás, incluyendo las figuras de autoridad, de tal manera que las escuchamos como nuestra propia opinión sobre nosotros. Aquí nuestro crítico interno, que en el fondo está alimentado del exterior. Al analizar los miedos, es bueno recordar que Carl Jung consideró que este almacenamiento de lo prohibido dentro de la sombra es una parte del inconsciente colectivo. Esta expresión indica que todos tenemos estos pensamientos y fantasías. No hay nada singular en ninguno de nosotros en cuanto a nuestra manera de simbolizar las emociones. Secretamente, todo el mundo alberga el temor a ser tonto, feo, antipático y fracasado. La mente inconsciente no está bien educada. Piensa en conceptos vulgares. Cuando piensa la frase muerte al vagabundo, el inconsciente quiere decir eso literalmente. Mira profundamente dentro de ti mismo la próxima vez que alguien interrumpa el tráfico e imagina lo que realmente le harías a esa persona si fueras estrictamente honesto contigo mismo y no censuraras las imágenes que te vienen a la mente. Te gustaría echarlo de la carretera, ¿no? Pulverizarlo, tirarlo al precipicio. ¿No es cierto? Así es como piensa el inconsciente. El sentido del humor es útil porque una vez que nos fijamos en estas imágenes, resultan cómicas. No hay nada malo en ellas. Simplemente el inconsciente trata las imágenes así. No quiere decir que seas una mala persona ni que seas un criminal en potencia.
Solo significa que has conseguido ser honesto y afrontar cómo actúa la mente animal humana a este nivel. No tiene sentido ser melodramático, autocrítico o trágico en relación a esto. El inconsciente es grosero e incivilizado. Mientras tu intelecto hacía el bachillerato, tu inconsciente permaneció en la selva, donde todavía salta de árbol en árbol. Al observar la sombra, no conviene ser remilgado o aprensivo. Tampoco es momento de tomarla literalmente, porque los símbolos del inconsciente son solo eso, símbolos, y son primitivos por naturaleza. Si los trabajamos conscientemente, pueden fortalecernos en lugar de inhibirnos. Se necesita mucha energía para mantener sepultada la sombra y suprimir los múltiples miedos. El resultado es que nuestra energía se agota. En el nivel emocional, esto se expresa como una inhibición de la capacidad de amar. En el mundo de la conciencia, lo semejante atrae a lo semejante, por lo que el miedo solo atrae más miedo. E igual cierto es que el amor atrae amor. Cuanto más miedo tengamos, más situaciones temibles atraeremos a nuestras vidas. Cada miedo exige energía adicional para crear un dispositivo de protección. Así, al final, toda nuestra energía se consume en medidas defensivas. La voluntad de observar el miedo y trabajar con él hasta liberarnos aporta recompensas inmediatas. Cada uno de nosotros almacena dentro de sí cierta cantidad de miedo suprimido y reprimido. Este miedo se vierte en todos los ámbitos de la vida, colorea todas nuestras experiencias, mengua la alegría de vivir y se refleja en la musculatura del rostro, de manera que afecta nuestro aspecto, fortaleza física y estado de salud. El miedo crónico suprime gradualmente las funciones del sistema inmunológico. La prueba kinesiológica demuestra al instante que un pensamiento temeroso causa una importante reducción de la fuerza muscular y trastorna el flujo de energía de los meridianos a los órganos vitales del cuerpo. Aunque sabemos que es totalmente perjudicial para nuestras relaciones, salud y felicidad, nos aferramos al miedo. ¿Por qué? Tenemos la fantasía inconsciente de que el miedo nos mantiene con vida, y esto se debe a que está asociado a todos los mecanismos de supervivencia. Tenemos la idea de que si abandonáramos el miedo, nuestro principal mecanismo de defensa, seríamos invulnerables. En realidad ocurre justamente lo contrario. El miedo nos ciega a los peligros reales de la vida. De hecho, el propio amor es el mayor peligro al que se enfrenta el cuerpo. No, de hecho, el propio temor es el mayor peligro al que se enfrenta el cuerpo. El miedo y la culpa provocan la enfermedad y el fracaso en cada área de nuestra vida. Podemos comprender las mismas acciones protectoras con el amor y no con el miedo. Podemos emprender las mismas acciones protectoras con el amor y no con el miedo. ¿No podemos cuidar nuestros cuerpos porque los apreciamos y valoramos, en lugar de por miedo a la enfermedad y a la muerte? ¿No podemos estar al servicio de los demás por amor y no por miedo a perderlos? ¿No podemos ser amables y corteses con los extranjeros porque nos preocupamos por nuestros semejantes, en lugar de por temor a perder su buena opinión sobre nosotros? ¿No podemos hacer un buen trabajo porque nos preocupamos por nuestro rendimiento y por nuestros compañeros? ¿No podemos realizar bien nuestro trabajo porque nos preocupamos por los destinatarios de nuestros servicios en lugar de por miedo a perder el empleo o para perseguir nuestra ambición? ¿No podemos lograr más por la cooperación que por la competencia temerosa? ¿No podemos conducir con más cuidado porque tenemos un gran respeto por nosotros mismos y cuidamos nuestro bienestar y el de que nos empiezo? ¿No podemos conducir con cuidado porque tenemos un gran respeto por nosotros mismos y cuidamos nuestro bienestar y el de que nos aman y el de los que nos aman y no por miedo a un accidente? En un nivel espiritual, ¿no sería más eficaz cuidar a los demás seres humanos por compasión e identificación con ellos en lugar de tratar de amarlos por miedo al castigo divino? Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí, si os parece. Mañana seguimos con la culpa, que es una emoción muy interesante que abunda en todos y todas nosotras. Así que nada, mucho para reflexionar. No es lo que haces, sino desde dónde lo haces, ¿no? ¿Lo estás haciendo desde el amor o lo estás haciendo desde el miedo?
Y eso es lo que marca toda la diferencia, la verdad. Así que nada, espero que lo estéis disfrutando y nos vemos mañana con más y mejor.